Aún dentro de una misma especie ocurren variaciones genéticas entre poblaciones. Hay al respecto bibliografía disponible sobre lo que ocurre con quebracho y particularmente en el garrobo. Leí publicaciones del doctor Aníbal Verga y equipo, entre otros investigadores. Yo quisiera comentarles brevemente un caso que conozco más de cerca por haber participado del equipo de trabajo. Un estudio de diversidad genética en poblaciones remanentes de Cedrela officialis, el cedro misionero, en la selva paranaense, permitió comprobar mediante análisis con marcadores moleculares la existencia de altos niveles de diversidad intrapoblacional expresada a través del análisis de heterocigosidad esperada, diversidad genética de Ney. Analizando otros factores, la diversidad genética presente aún, en algunos casos, a través de otros indicadores, es considerada moderada, dando lugar así a la implementación de estrategias de conservación, incluyendo la preservación de poblaciones con mayor y o particular diversidad. Un análisis bayesiano permitió identificar 4 grupos genéticos distribuidos en forma heterogénea entre las poblaciones. Uno de estos grupos se observó en forma predominante en la población Villa Olivari, localizada al suroeste de la distribución de la especie, en la provincia de Corrientes. Estos resultados fueron también consistentes con las distancias genéticas observadas entre las poblaciones, donde se observó claramente la separación de dicha población, Villa Olivari. Hay poblaciones diferentes entre la zona de monte y la de Villa Olivari, perteneciente a la zona de campos. La zona de recolección Virasoro, si bien está en zona fitogeográfica de campo, corresponde a una formación tipo bosque en galería e islas boscosas. El flujo genético es el proceso mediante el cual determinados alelos son intercambiados entre poblaciones separadas geográficamente. Es un importante componente de la estructura poblacional, ya que sus patrones y niveles determinan hasta qué grado cada población de una especie es una unidad evolutiva independiente. Las poblaciones raramente son sistemas cerrados. Por lo general, se produce cierta cantidad de transferencia de genes, lo cual es más probable cuando las poblaciones se hallan estrechamente relacionadas espacial y genéticamente. Entre las poblaciones adyacentes, el flujo de genes puede ser grande, por lo que es de esperar que las poblaciones contiguas posean una composición génica más semejante que las que están más alejadas geográficamente. Uno de los problemas en el análisis de la estructura de las poblaciones es determinar la cantidad de flujo genético. Si existe una gran cantidad de flujo génico entre poblaciones locales, entonces todas las poblaciones evolucionan juntas, pero si hay poco flujo génico, cada población evoluciona en forma casi independiente. De existir esta evolución independiente de poblaciones de determinada especie, si no lo tomamos en cuenta, podemos estar modificando su estructura génica al incorporar ejemplares de otra población genéticamente diferente. Sin querer, podemos así estar modificando el ecosistema. Volviendo a la importancia de emplear en nuestra recuperación de ecosistemas degradados especies nativas, entre sus ventajas podemos destacar además resistencia a las adversidades del medio, ya que están naturalmente adaptadas, acondicionamiento del suelo vía elevación del tenor de materia orgánica por deposición de hojas y ramas caídas, devolviendo así los nutrientes ya tomados del mismo, y la colonización de microorganismos benéficos, ya sean estos hongos micorríticos y bacterias noduladoras propias de la zona. Las especies nativas constituyen abrigo y alimento para la fauna dispersora de propágulos.
Recordemos que todo este detalle vino de la idea de implementar para la recuperación de un área degradada la técnica de plantación mixta según estadio sucesional. La implantación podía ser hecha por disposición aleatoria, no recomendable en todos los casos. La idea fue superada por el agrupamiento o combinación de grupos de especies características de diferentes estadios de sucesión secundaria. Estos arreglos de distribución basados en estudios fitosociológicos o estructurales intentan reproducir tanto cuantitativa como cualitativamente la vegetación local, debiéndose observar el estadio de desarrollo de los bosques que estemos estudiando. La metodología de implantación es similar a la empleada en plantaciones comerciales. Por ejemplo, diseño al tres bolillo o en grillas cuadradas o rectangulares. En el diseño al tres bolillo, entre dos hileras o filas consecutivas, se trata de que en la siguiente fila la planta se halla ubicada entre las dos implantadas en la fila anterior. La combinación de especies según estadio sucesional puede tener distintos diseños de plantación. Se presentan en esta diapositiva algunos ejemplos. En el primero de ellos, 4 especies pioneras rodean a una especie secundaria. También se pueden emplear filas de especies pioneras y filas de especies secundarias, o bloques mixtos, especies clímax o secundaria tardía rodeada por un anillo de especies secundarias iniciales y otro anillo de especies pioneras. Brevemente les contaré el trabajo realizado en la cuenca del arroyo Pomar en El Dorado, Misiones, empleando esta técnica, plantación mixta según estadio sucesional. Este trabajo lo realizamos en forma conjunta entre la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones e INTA, Estación Experimental Agropecuaria Monte Carlo, que me permitió destinar tiempo para ello. El objetivo fue contribuir con información básica que procure orientar acciones de revegetación con plantaciones mixtas en áreas degradadas pertenecientes por ley a bosques protectores de curso de agua de la zona. La cuenca del arroyo Pomar corresponde a la subregión fitogeográfica conocida como Selva de Laurel y Guatambú, según Cabrera, 1974. Caracterizando brevemente el área bajo estudio, la cuenca del arroyo Pomar presenta un conjunto de situaciones donde el hombre tuvo una amplia participación en la modelación del paisaje natural. En ambientes como estos se producen una serie de impactos generados principalmente por las actividades realizadas. Entiéndase por ello, en este caso, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales sin aplicar norma alguna de conservación. El uso y cobertura del suelo de la cuenca del arroyo Pomar es representativo de la región, lo que convierte a la cuenca en un área interesante para la realización de estudios potencialmente extrapolables a otras cuencas de la zona. La cuenca del arroyo Pomar tiene una superficie de 35,44 km², su pendiente media es de 6,45%, lo que se considera como un relieve suavemente ondulado. Para seleccionar las especies a implantar, se respetó su presencia natural en zonas de vegetación riparia, considerando además su estadio sucesional. Se consideró la inclusión de especies frutales y melíferas para facilitar la supervivencia de la fauna de la región. A través del estudio fitosociológico realizado, se notó la predominancia de familias como leguminosa, mirtácea, sapindácea, euforbácea, meliácea, laurácea, aquifoliácea, morácea, rosácea, rutácea, y un 27% de representatividad estuvo conformado por otras 15 familias
con aproximadamente 2% de participación cada una. Realizando el diagnóstico previo, se estudió además el perfil horizontal y vertical del bosque protector bajo estudio. En el estrato con menor probabilidad de inundaciones se hallaron 73 especies arbóreas y presentaba individuos de mayor altura. En el estrato con mayor probabilidad de inundaciones se hallaron 17 especies arbóreas distintas con ejemplares de menor altura. Se presentan en esta diapositiva imágenes de ambos estratos con mayor y menor probabilidad de inundaciones. Recordamos que a mayor probabilidad de inundaciones se halló un menor número de especies arbóreas, 17. En el caso del estrato con menor probabilidad de inundaciones se encontraron 73 especies arbóreas. Para la selección de las especies a implantar, según las identificadas originalmente como presentes, se consideró sus características particulares, así como, por ejemplo, si soportan encharcamiento o inundaciones, si soportan o no heladas, su estadio sucesional, entre otros factores. El diseño de plantación empleado fue el de anillos de especies pioneras o secundarias iniciales y anillos de especies secundarias tardías y o clímax en el caso de las frutales nativas. Se ensayaron 11 especies arbóreas distintas. Anchico colorado o Parapiptadenia rígida, Cañafístora, el Peltophorum dubium, Cedro, Cedrela officialis, Curupay, Anadenantera macrocarpa. También lapacho negro, Androanthus heptaphyllus, loro blanco, Bastardiopsis densiflora, timbó, Enterolobium contorticilicum y Petiribí o loro negro, Cordia trichotoma. Se ensayó además Cerella, Eugenia involucrata, Guavirá, Campomanesia xanthocarpa, Pitanga, Eugenia uniflora, Laurel amarillo, Nectandra lanceolata. Nectandra lanceolata fue reemplazada por Cordia trichotoma dada su elevada mortalidad. En forma paralela se analizó suelo en las parcelas de ensayo, no evidenciándose dificultades en cuanto a presencia de nutrientes y contenido de materia orgánica. La vegetación riparia de la zona no presentó autorrecuperación debido a la ausencia de propágulos dada por la antropización de las áreas aledañas. Las mayores sobrevivencias se dieron en Petiribí o loro negro, timbó, cañafístola, lapacho negro y cebil. Por lo general, en recuperación de ecosistemas degradados, sobrevivencias mayores a 50% ya son aceptables. Las especies frutales nativas no toleraron bien la insolación directa. Recordamos que son consideradas secundarias tardías o clímax. En cuanto al loro blanco y loro negro o Petiribí, son las especies de mayor desarrollo de copa. Esta característica es importante porque queremos lograr la mayor rapidez de cobertura del suelo. En etapas iniciales, la variable que más útil nos resulta es altura de planta. Transcurridos 30 meses desde la implantación del ensayo, la mayor altura se dio en timbó y loro negro o Petiribí, seguidos por loro blanco, cañafístola, cedro y lapacho negro. Menor desarrollo tuvieron anchico colorado y cebil, siendo menor el crecimiento en altura en las restantes especies. En cuanto a desarrollo de copas, considerando la evaluación efectuada a los 30 meses tras la implantación, con la excepción de Bastardiopsis densiflora, loro blanco, ninguna de las especies ensayadas logró ocupar más del 40% del espacio de 6 metros cuadrados que fue destinado a cada planta, es decir, al espaciamiento considerado en el ensayo 2 por 3 metros
No todas las especies lograron ocupar totalmente su espacio y por ende no cumplieron en dicho distanciamiento con el papel de cobertura esperado. No obstante, es destacable el aumento de biodiversidad ocurrido en el sotobosque, hecho que colabora en minimizar los efectos dañinos de la lluvia sobre el suelo descubierto. La diapositiva nos ilustra en la imagen el estado inicial del ecosistema a recuperar en la cuenca del arroyo Pomar. En esta diapositiva es posible comparar el estado inicial versus el estado final transcurrido 30 meses desde la implantación del ensayo. Es posible ver un importante cambio en la biodiversidad vegetal con la aparición de especies herbáceas y renovables tanto de especies arbustivas como arbóreas. Como última técnica a considerar en este encuentro veremos al nucleamiento, también llamado nucleación o en otros casos islas de diversidad, según el autor que estemos considerando. Esta técnica considera el ecosistema como un todo. Se permite un espacio para lo imprevisible. Se busca formar microhábitats en núcleos favorables para dar espacio a una serie de eventualidades que propicien la regeneración natural. Se pretende facilitar la llegada de especies vegetales y otras formas de vida y la formación de una red de interacciones entre los organismos. Se busca promocionar disparadores ecológicos. Algunas consideraciones generales de importancia. En esta técnica se busca lograr un equilibrio en el espacio y en el tiempo. La muerte es importante para la generación de espacios para lo imprevisible. Las diversas técnicas de implementación nunca ocupan la totalidad del área a recuperar. Siempre se trabaja en núcleos a fin de dejar espacios abiertos para que lo eventual pueda expresarse. En promedio se ocupa el 25% del área a recuperar.